buenos días, Miriam Cervantes, nuestra Buenos grafóloga. días. ¿Cómo te va? Muy bien, muy contenta de estar nuevamente aquí con un personaje tan importante en nuestra historia Claro. y bueno, tan reconocido, ¿no? Alfonso Reyes, este crítico, este poeta, este narrador mexicano que, bueno, claro, marcó una historia importante aquí en nuestro país y, bueno, y a nivel mundial también, ¿no? Exactamente, y marcó tendencia. Sí. Una de las cosas más importantes que vemos en él es la tendencia que dejó y después fue conjunto con otros poetas y otros escritores de nuestro país que también tuvieron gran relevancia, pero fue como de este grupo que fueron muy importantes y que dejaron muchas cosas que hasta el día de hoy siguen siendo vigentes para cualquier generación. Oye, a través de los relatos que podemos encontrar en los libros y de mucha gente que ha estudiado la vida de este personaje, pues nos cuentan, ¿no? Un poco se dejan ver los matices que tienen que ver con su personalidad. ¿Sí corresponden con la firma, Miriam? Completamente. Algo Si muy hay importante cosas... que vamos a ver en cuestión de la forma en que él escribe, sobre todo en la firma, es que siempre es por momentos. Nosotros sabemos que la firma siempre nos va a contar una historia y nos va a contar la historia del momento que nosotros estamos viviendo. Aquí lo que nosotros vamos a ver en el caso de Alfonso Reyes es la historia que él nos cuenta en la relación que tenía con el papá. ¿Qué le ves de particular a esta firma, por ejemplo? Pues mira, creo que la última vocal, ¿no? de su nombre, ¿no? Está ligada con la primera letra del apellido, ¿no? Como que no hay una separación. No, exacto, ¿no? está ligada, ¿no? Normalmente cuando ponemos nombre y apellido, lo que nosotros hacemos es separar el Las nombre palabras, claro. y luego el apellido. La forma en que nosotros separamos las palabras en un escrito van a referirse de la manera en que tú marcas tu espacio y el espacio de los otros, lo cual quiere decir en este momento que él se sentía completamente ligado al padre, prácticamente se veía como uno solo en relación a él y un dato curioso que tenemos acerca de su historia es que dice que él ponía el amor hacia su padre por encima del amor a su madre y a su propia esposa. Entonces, aquí lo estamos viendo perfectamente cómo lo describe. Otra cosa que vamos a notar es que la A de Alfonso y la R de Reyes es de un gran tamaño. Muy grandes, sobresalen de todas las demás letras. La R, por ejemplo, vamos a ver que para nosotros es algo que se llama ala de gallina. Fíjate cómo prácticamente está sobre el resto de las letras la amposidad que hace sobre la R. Es como si los estuviera protegiendo, ¿no? Es como decimos que pone debajo de su ala a los demás. Es una persona que busca proteger a los otros, que siempre va a buscar él estar al tanto de los demás, a veces sobre él mismo, ¿no? Sí. También le podemos considerar que estas letras de gran tamaño, también se les considera inflamientos, sobre todo cuando vienen en la primera letra de tu nombre o de un escrito, se refiere a un orgullo que está sobrevalorado, digamos. Lo ve por encima y él se ve por encima ¿Es como de muchas ego? de las cosas. ¿Sí? Exactamente. Como buen artista, como buen escritor, ¿no? La mayoría de nuestros artistas van a tener estas ampulosidades o estos inflamientos que nosotros vamos a distinguir. Otra cosa importante en la escritura que también lo hace diferente a las que hemos revisado es que tiene una escritura que se llama filiforme. ¿Qué quiere decir? Que cuando escribe es como si hiciera un hilo lo que va escribiendo de tan acelerado que es. Nos habla de un pensamiento que es dinámico, muy activo, muy creativo. Se hace como un hilito, no sé si has visto este tipo de escritura, Sí. que en lugar de que se vea la letra, se empieza a formar un hilo que es continuo. Sí. Son personas que son muy ágiles mentalmente, son personas que no quieren tardarse tanto en escribir porque entonces su mente y su mano no van de acuerdo a lo que están escribiendo, entonces casi como lo están pensando, lo quieren ir haciendo. Entonces, por eso se le llama filiforme. Y nos da referencia de este pensamiento tan ágil, tan acelerado que nosotros podemos estar viendo. Otra cosa que es importante en la firma es que pone una línea debajo de la firma, rubrica con una línea que es muy cercana al nombre y al apellido. Hay gente que rubrica un poco más abajo, sí, o a veces por encima. Él lo está haciendo muy pegado, lo cual significa que requiere de cercanía con los otros, ¿no? De mucho contacto, de tener además un piso. Cuando nosotros ponemos esta línea antes de firmar o después de firmar implica que siempre le ponemos piso a las cosas y de alguna manera nos estamos estableciendo que tenemos una base para todo, ¿no? O sea, más terrenal el asunto, ¿no? Más cerca. Mucho, ¿no? muy racional, ¿no? Eso. Pone piso,
pone una línea sobre la parte material para decir a partir de aquí empiezo yo, ¿no? Entonces hace una buena separación. Aquí entre las cosas particulares que estamos viendo en esta suma, nos habla de una personalidad que prácticamente como escribe es como nosotros lo veíamos. Lo que en otros personajes hemos visto que socialmente era uno y personalmente era otro. Aquí es igualito, ¿no? Hasta la relación con el padre te lo está poniendo en la firma así de Ahí lo somos estás viendo, uno, ¿no? Completamente pegados, ¿no? Claro. Mi nombre no termina cuando ya empieza el apellido de mi padre. Sí. Alguna vez hemos platicado de aquellas firmas que se alejan el apellido del marido o del papá o de la mamá. Aquí lo hace unido, ¿no? Hace Claro. una unión hacia él porque habla de este gran amor. Entonces, es muy importante, en este caso, que esta personalidad está completamente evidenciada en su escritura y en las firmas y en sus momentos, porque hubo un momento en que ya empezó a separarlo. Claro, y y aquí lo entonces podemos ya ver, fue ¿no? En esta. Alfonso Reyes, ¿no? Sin embargo, al principio era Alfonso Reyes. Claro, exactamente. Miriam Cervantes, gracias. Gracias a por ustedes. esta información interesante para conmemorar, claro, un año más, un aniversario más del natalicio de Alfonso Reyes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengas excelente día. Y ahora vamos contigo, Paola, que sí que nos tienes información especial para esta mañana.